Un propietario disfrazado compra su propia moto en su propio concesionario y se queda helado al oír a los dos compradores detrás de él. Carlos García estaba de pie frente al espejo del baño, apenas reconociendo al hombre que le devolvía la mirada. Había desaparecido su barba canosa cuidadosamente recortada. En su lugar, una barba de 3 días adornaba su rostro. Su peinado, normalmente impecable, ahora estaba oculto bajo una gorra de béisbol. Y sus caros trajes habían sido cambiados por unos vaqueros descoloridos y una chaqueta de cuero que había visto días mejores. El cambio era esencial. Después de todo, nadie creería a alguien que decía ser un entusiasta de las motos si parecía que acababa de salir de una sala de juntas. La idea se le había ocurrido 3 noches atrás, durante otra noche de insomnio, mientras revisaba los informes trimestrales. En Motos García, su orgullo y la obra de su vida, las encuestas de satisfacción del cliente mostraban signos preocupantes. Nada dramático, solo pequeñas caídas que la mayoría de los propietarios quizás ni notarían. Pero Carlos no había construido el concesionario de motos más grande de Andalucía por casualidad. Siempre había prestado atención a los detalles. «Es hora de ver cómo vive el otro lado», murmuró, ajustándose las gafas sin graduación que complementaban su disfraz. La ironía de la situación no se le escapaba. Hacía 20 años había comenzado su negocio como mecánico, con las manos manchadas de grasa y un gran sueño. Ahora tenía que vestirse de manera informal para mezclarse con aquellos que alguna vez fue. El aire de la mañana era fresco cuando Carlos entró en el aparcamiento del concesionario, no en su lugar reservado habitual, sino en la zona designada para los clientes. Su corazón latía más rápido de lo normal por la emoción. Había repasado su tapadera 1000 veces. Mateo Martín, un desarrollador de software que recientemente había vendido algunas acciones y ahora quería aliviar su crisis de la mediana edad con una moto de alta cilindrada. Sencillo, creíble y lo suficientemente cercano a su verdadera personalidad como para mantener las apariencias. La conocida puerta de cristal de Motos García se abrió ante él, pero todo parecía diferente desde esta perspectiva. La sala de exposición brillaba bajo una iluminación estratégica. Las motos impecables se alineaban mientras el sol de la mañana incidía sobre ellas. El aire estaba impregnado del sutil aroma a cuero y metal pulido, algo que Carlos había solicitado específicamente durante el diseño. Algunos clientes madrugadores ya deambulaban entre las motos, con una mezcla de anhelo y consideración en sus rostros. «Bienvenido a Motos García». El saludo provino de Juliana, una de las vendedoras más nuevas. Carlos había revisado su currículum, pero aún no la había conocido en persona. «¿Puedo ayudarle en algo hoy?», Carlos dudó deliberadamente, interpretando el papel de un cliente indeciso. «De momento solo estoy mirando», respondió, con un tono de voz ligeramente más agudo de lo habitual. «¿Sabe? Llevo mucho tiempo ahorrando para esto». «Por supuesto, tómese su tiempo», sonrió Juliana. «Acaba de llegar la nueva Ducati Panigale V4, una preciosidad si le interesan las deportivas». Su sonrisa parecía genuina, sus conocimientos eran impresionantes y no atosigaba a Carlos, sino que observaba desde una distancia profesional. Durante la siguiente hora, Carlos se sumergió en la experiencia del cliente. Hizo preguntas detalladas sobre diferentes modelos, observando las reacciones de los vendedores. Algunos, como Juliana, mostraron un entusiasmo y una pericia genuinos. Otros parecían más interesados en cerrar una venta rápida. Carlos evaluó mentalmente ambas actitudes, ya planeando cómo refinaría la capacitación de los empleados. La verdadera prueba llegó cuando empezó a interesarse por una BMW SR de edición limitada, uno de sus modelos más caros. «¿Puedo subirme?», preguntó, sacando una cartera algo desgastada. El jefe de ventas, Damián, apareció prácticamente de la nada. «Por supuesto, señor. Enseguida traigo la llave para quitarle la cadena de seguridad». Carlos notó cómo la mirada de Damián recorría su chaqueta gastada y un atisbo de desaprobación cruzó su rostro. Interesante. En cuanto se montó en la moto, sintió la ergonomía familiar, ya que él mismo había participado en su desarrollo.
y comenzó el regateo obligatorio. Observó cómo Damián empleaba diversas técnicas de persuasión, a veces con sutil presión psicológica, otras con argumentos más sinceros. «Mire», se inclinó Damián, como si fuera a compartir un gran secreto. «No debería decir esto, pero quizás podría rebajarle un poco el precio. El dueño es un tipo muy agarrado con los números». Carlos reprimió una sonrisa aquí. «Pero hay algo de margen. ¿Cuál es su presupuesto?». La conversación continuó, y Carlos encontró realmente impresionante la capacidad de persuasión de Damián, aunque algunos de sus métodos excedían las directrices oficiales del concesionario. Estaba a punto de apretarle un poco más para ver cómo manejaba a los clientes difíciles, cuando un fragmento de conversación a sus espaldas lo llenó de un terror helado. Otros dos clientes se habían acercado, susurrando algo apenas audible. Normalmente, sus palabras se habrían perdido en el bullicio de la sala de exposición. Pero Carlos, debido a la constante alerta que su tapadera le imponía, los escuchó perfectamente. «He oído que puedes comprar cualquier cosa a mitad de precio si conoces a la persona adecuada». «Claro, pero entonces no hay papeleo, ni rastro en los libros». Los dedos de Carlos se aferraron con fuerza al manillar de la BMW. Sus nudillos se pusieron blancos. 20 años de trabajo para llevar un negocio limpio y tratar a cada cliente con justicia, y ahora, delante de sus propias narices, estaban montando un sucio chanchullo. Intentó mantener la calma, fingiendo ajustar el espejo mientras escuchaba atentamente. Damián seguía hablando de las opciones de financiación, pero Carlos apenas entendía nada. Sus pensamientos corrían febrilmente. Sopesó las consecuencias. Recordaba pequeñas discrepancias en el inventario que antes había atribuido a errores del sistema. «Tengo que pensármelo», se oyó decir con una voz sorprendentemente tranquila. «¿Puedo seguir mirando? Ya sabe, no es una inversión pequeña». «Por supuesto, señor, tómese su tiempo», respondió Damián, entregándole una tarjeta de visita. «Estaré aquí todo el día si tiene alguna pregunta», dijo, a lo que Carlos asintió, y luego se bajó lentamente de la moto. Sentía las piernas como plomo mientras se alejaba, cuidando de no mirar directamente a los dos hombres cuya conversación acababa de poner su mundo patas arriba. De reojo lo vio todo. Su postura excesivamente relajada, su fingida despreocupación y la forma en que esperaban algo. O a alguien. La sala de exposición cambió de repente. Detrás de las superficies brillantes parecían abrirse rincones oscuros que antes no había notado. Alguien en su propio concesionario estaba traicionando lo que él había construido y estaba decidido a averiguar quién era. El corazón de Carlos casi se le salía del pecho mientras caminaba aparentemente sin rumbo entre las filas de motocicletas, tratando de mantener su fachada de cliente despreocupado. Los dos hombres sospechosos se habían trasladado, mientras tanto, a los modelos clásicos, sus imágenes reflejándose en el tanque cromado de una Harley Davidson restaurada. Uno llevaba un chaleco de cuero sobre una sencilla camiseta blanca con tatuajes descoloridos en los brazos. El otro parecía más joven, vestido con ropa llamativamente cara, vaqueros de diseño, zapatillas de edición limitada y un reloj que podría costar más que sus motos de entrada de gama. «¿En serio? ¿Qué precios son estos?», dijo en voz alta el tipo del reloj caro, y luego añadió en voz baja: «Menos mal que nosotros lo sabemos mejor, ¿verdad?». Carlos fingió examinar una Triumph Bonneville mientras escuchaba con disimulo. Años de experiencia le habían enseñado a detectar problemas, y estos dos hacían sonar todas las alarmas posibles en su cabeza. El tipo del chaleco de cuero asintió y luego sacó su teléfono. «Tengo el contacto aquí. Un tipo llamado Ricardo lleva meses ayudándose a la gente a conseguir motos. Nadie se ha quejado de él hasta ahora». Al oír el nombre, Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ricardo Martín, su jefe de almacén, que llevaba 3 años trabajando para él, fue quien recientemente había propuesto el nuevo sistema de seguimiento de inventario y solía ofrecerse voluntario para los inventarios nocturnos. «¿Cómo funciona todo esto?», preguntó el del reloj caro, hojeando un catálogo con aburrimiento ostensible. «Sencillo. Eliges la que te gusta, Ricardo la registra en el sistema como dañada.
La moto desaparece durante el transporte al taller, dijo el del chaleco de cuero haciendo comillas con los dedos, y luego aparece donde tú la pidas, a mitad de precio, solo en efectivo. Los dedos de Carlos se crisparon sobre el manillar de la Bonneville. Los informes de motos desaparecidas, el aumento del número de unidades dañadas y las discrepancias detectadas en los registros de transporte encajaron en su mente como un rayo. Demasiado bueno para ser verdad, comentó el del reloj caro, aparentando todavía calma. ¿Qué impide que el dueño se dé cuenta?, preguntó el del reloj caro, a lo que el del chaleco de cuero se rió. ¿García? Ese hombre está tan ocupado con sus millones que ni se entera de lo que pasa delante de sus narices. Además, Ricardo lo arregla todo en el ordenador. Simplemente cambia los números de serie por los de motos siniestradas, así que sobre el papel todo cuadra. Esta arrogante displicencia golpeó a Carlos más de lo que esperaba. ¿Realmente así lo veían sus propios empleados? ¿Como un jefe que estaba demasiado arriba para ver que le robaban delante de sus ojos? ¿Cuándo podemos quedar con él?, bajó la voz de nuevo el del reloj caro. Esta noche, a las 11, detrás de la zona de talleres. Trae 40,000 en efectivo, y esa Ducati que estabas mirando puede ser tuya a mitad de precio, sin papeles ni preguntas. En la mente de Carlos apareció inmediatamente la imagen de la Ducati Panigale World 4, que había llegado la semana pasada, con un precio de lista de unos 79,000 euros. Las cifras le golpearon con fría claridad. No solo el valor de las motos robadas, sino también el fraude al seguro. Las implicaciones legales y el daño a su reputación le amenazaban si todo esto salía a la luz. ¿Puedo ayudarle en algo?, sonó una voz alegre detrás de él, haciendo que Carlos casi se sobresaltara. Juliana estaba allí, mientras él escuchaba la conversación de los otros dos. Solo admiro las líneas clásicas, forzó una sonrisa Carlos. ¿Sabe? Las motos antiguas tienen tanta historia, ¿verdad? Desde luego, rió Juliana, y se lanzó a una detallada descripción de la historia de la Bonneville, dándole a Carlos una buena excusa para quedarse cerca. Mientras tanto, los dos hombres se dirigieron hacia la salida, no sin antes pedirle ostensiblemente la tarjeta de visita a Damián. «Seguro que volveremos para unas pruebas de conducción», gritaron en voz alta. «Tenemos que mirar en otros sitios también, ¿sabe?» Carlos observó a través de la reluciente puerta de cristal cómo desaparecían por la acera. Su propio reflejo aparecía fantasmagórico junto a una de las motos. El orgullo que había sentido por la mañana al entrar en su propio concesionario se había transformado ahora en una oscura amenaza. Su refugio, construido durante 20 años, se había convertido en el escenario de actividades delictivas, donde su propio trabajo era utilizado para ganar dinero fácil. En ese momento entró otro cliente y Juliana se acercó a saludarlo, pero Carlos apenas se dio cuenta. Mentalmente ya estaba planeando sus próximos pasos. Necesitaba pruebas, datos legalmente irrefutables, pero sentía que era aún más importante ver el alcance total de la red. ¿Cuántas motos podrían haber desaparecido? ¿Cuántos empleados estaban implicados? ¿Y era Ricardo el cerebro o solo un peón en manos de alguien más? La música ambiental de la sala de exposición sonaba ahora burlona en sus oídos, su alegre ritmo creando un contraste aterrador con la revelación visceral. Había esperado simplemente algunos problemas de servicio al cliente. En cambio, había tropezado con indicios de una conspiración que ponía en peligro todo lo que había construido. Carlos miró su reloj. Pasadas las 2:30, le quedaban aproximadamente 8 horas y media hasta la reunión detrás de la zona de talleres. Estuvo a punto de llamar a la policía, pero algo le dijo que no se precipitara. Quizás podría descubrir más cosas. Si se precipitaba, podría perderse detalles importantes. Así que se dirigió hacia la salida, manteniendo su papel de cliente indeciso. «Gracias por todo», saludó a Juliana. «Lo consultaré con la almohada». Cuando la puerta se cerró tras él, la comprensión le pesó como una carga sobre los hombros. El brillo cegador de las motos alineadas en el escaparate no revelaba nada de la oscuridad que acechaba en segundo plano. «Esta noche lo descubriré todo», pensó, «donde quiera que me lleve la investigación, pero primero tengo que prepararme». A 2 manzanas de allí, en una pequeña y acogedora cafetería,
estableció su centro de mando temporal. Se sentó en un rincón con un ordenador portátil y accedió remotamente al sistema del concesionario, el mismo acceso remoto que Ricardo le había aconsejado instalar. ¡Qué ironía! ¿Desea algo más?, preguntó la camarera, al ver que su café solo se enfriaba intacto. No, gracias, masculló Carlos, sin apartar la vista de la pantalla. Los datos de inventario de los últimos 6 meses se alineaban ante él, cada entrada una posible prueba de las oscuras maquinaciones de Ricardo. A primera vista, todo parecía en orden, pero Carlos había alcanzado el éxito precisamente porque nunca se detenía en la superficie. Comenzó a cotejar los números de bastidor de las motos marcadas como dañadas con los albaranes de entrega originales, y pronto surgió un patrón pequeño pero inequívoco. Todos los martes y jueves, casi con la precisión de un reloj, desaparecía un modelo de alta gama. Y los informes de taller eran demasiado impecables. Los mismos patrones, los mismos códigos de diagnóstico, los mismos costes de reparación. Buena jugada, Ricardo, murmuró Carlos, tomando un sorbo de su café ya helado. Pero no lo suficientemente buena. Una nueva ventana apareció en la pantalla de Carlos García, el sistema de gestión de turnos de trabajo. Se veía que Ricardo había modificado gradualmente los turnos del almacén durante meses, programando siempre sus propios turnos de noche para que no hubiera nadie cerca. Los cambios habían sido tan graduales y se habían extendido a tantos departamentos que nadie les había prestado atención. Mientras tanto, el teléfono de Carlos vibró. Un mensaje de su jefe de seguridad, Miguel, que se preguntaba por qué no había ido a trabajar hoy. Carlos consideró por un momento si debía ponerlo al corriente. Miguel llevaba 15 años en la empresa. No había duda de su lealtad. Pero también habría pensado lo mismo de Ricardo hasta hacía unas horas, así que prefirió responder. Perdona, estoy un poco enfermo. Hoy me quedo en casa. Y registró su propia mentira con amargura. Consultó el expediente personal de Ricardo y, aunque toda su documentación parecía impecable, algo no lo dejaba tranquilo. El primer lugar donde Ricardo había trabajado anteriormente quebró poco después de su marcha. En el segundo, un misterioso incendio destruyó el almacén y el tercero cerró definitivamente debido a una investigación del seguro. Ninguno de los casos estaba oficialmente relacionado con él, pero el patrón era incuestionable. «Ya has hecho esto antes», susurró Carlos mientras examinaba la información que se revelaba, y lentamente se formó en su mente la imagen de que Ricardo no era simplemente un empleado deshonesto, sino un ladrón profesional que construía un sofisticado sistema de robo y luego desaparecía justo a tiempo, antes de que nadie sospechara. Un movimiento afuera, más allá de la ventana de la cafetería, desvió su atención. Juliana, la joven vendedora, pasaba caminando, aparentemente de camino a casa. Se detuvo a revisar su teléfono y había algo tenso en la forma en que miraba hacia atrás repetidamente, como si temiera algo. Carlos buscó inmediatamente los registros de nóminas y se le heló la sangre en las venas cuando vio que Juliana había sido contratada justo cuando Ricardo había solicitado un puesto de ventas adicional. La lista de sus empleos anteriores coincidía inquietantemente con la historia de Ricardo, con solo unos meses de diferencia. Así descubrió que ella también podría ser parte de la operación, obviamente representando al equipo ante los clientes, mientras Ricardo se encargaba de las tareas administrativas y de almacén en segundo plano. Esta traición dolió a Carlos más de lo que hubiera pensado. Ese mismo día había admirado la pericia de Juliana y su trato con los clientes, y ahora tenía que darse cuenta de que todo aquello quizás había sido solo una actuación. ¿Cuántas otras personas estarían implicadas? Solo le quedaban unas horas para averiguar quiénes estaban detrás de Juliana y Ricardo en esta red criminal, antes de acudir a esa reunión que fácilmente podría ser una trampa. Aunque cada fibra de su ser quería alertar inmediatamente a la policía, su instinto le decía que debía esperar, por si acaso podía desenmascarar a toda la red. Ya había oscurecido cuando Carlos aparcó un discreto coche de alquiler a 3 calles del concesionario. A lo lejos se veía el letrero de neón azul, que antaño brillaba como símbolo de éxito, pero que ahora parecía más bien el punto de encuentro de delincuentes.
Antes de bajarse, revisó una vez más su equipo, el teléfono completamente cargado, una pequeña cámara de video lista y la grabadora de voz de su bolsillo registrando continuamente. Como en los viejos tiempos, murmuró para sí, recordando cuando reparaba motos por la noche en su garaje, aunque ahora no tenía que arreglar máquinas, sino la confianza depositada en su empresa. El reloj marcaba las 22:15. En el patio de servicio, solo la tenue luz de las farolas de seguridad proyectaba sombras sobre el hormigón. Desde la posición de Carlos se veía claramente el aparcamiento de empleados, donde solo estaba el Honda negro de Ricardo. La puerta lateral del almacén se abrió, derramando una luz amarilla sobre el asfalto gris, y Ricardo salió, hablando nerviosamente por teléfono. Carlos enfocó con el zoom de la cámara y, aun a esa distancia, se notaba que algo no iba bien. No era el ladrón seguro de sí mismo que había dirigido con éxito los robos durante meses, sino un hombre tenso y apresurado. Unos minutos después apareció también Juliana, sin rastro ahora de su comportamiento alegre y servicial. Vestía de negro, con una expresión dura y decidida. Visiblemente discutían, pero sin sonido no se podía discernir sobre qué. Poco después, a las 22:45, una furgoneta blanca entró sin luces y retrocedió hasta el muelle de carga. El conductor permaneció en el vehículo, mientras otros dos individuos sacaban del almacén una moto cubierta con una lona, cuya silueta Carlos reconoció al instante como la nueva Ducati Panigale V4R. Grabó cada momento con su cámara, los rostros, las matrículas, la hora. Sin embargo, algo era inusual. La inquietud de Ricardo, la aparición repentina de esa gente, las prisas. Este no era el método lento y preciso que habían seguido hasta ahora. Parecía que tenían miedo de algo, y cuando los delincuentes tienen miedo, suelen cometer errores. A las 11 en punto llegó el todoterreno negro, exactamente a la hora acordada, y Carlos reconoció de inmediato al cliente anterior, el tipo del reloj caro. Ahora bajó acompañado de otros dos individuos de aspecto profesional y movimientos marciales que vigilaban los alrededores como delincuentes entrenados. Esto no va solo del robo de una moto, se dio cuenta Carlos. Esta noche están empaquetándolo todo, listos para huir. Su sospecha se confirmó cuando entró otra furgoneta, y luego otra más. Y en el muelle de carga comenzaron a sacar una moto cara tras otra. El dedo de Carlos ya se dirigía al botón de marcación rápida que lo conectaría directamente con la policía o con el inspector que estaba al tanto, pero algo lo detuvo. Su instinto empresarial, desarrollado a lo largo de los años, le decía que faltaba una pieza importante en el rompecabezas. Entonces, a las 23:15, apareció un coche conocido, el todoterreno gris de Miguel. Su jefe de seguridad bajó y caminó directamente hacia Ricardo, saludándolo amistosamente con un choque de manos, como si llevaran mucho tiempo colaborando. Así que por eso el sistema de seguridad no detectó las irregularidades, pensó Carlos con amargura. Miguel tenía acceso al sistema de cámaras, Ricardo conocía el inventario del almacén y Juliana evaluaba a los clientes. Un trío perfectamente coordinado. ¿Pero por qué están vaciándolo todo precisamente esta noche?, reflexionó Carlos. Y entonces apareció Damián, el jefe de ventas del concesionario, con un montón de papeles en la mano. Incluso a esa distancia reconoció los documentos. Eran los contratos del sistema digital de seguimiento de inventario que planeaba firmar mañana por la mañana. Si hubieran entrado en vigor, toda la organización criminal se habría acabado, porque con un control tan sofisticado sería imposible continuar con los robos. Ahora estaba claro, no solo estaban robando unas pocas motos, sino que se llevaban todo lo que podían antes de desaparecer para siempre. Carlos ya levantaba el teléfono para llamar a la policía cuando, de repente, unos potentes focos barrieron el aparcamiento. ¡Policía!, resonó una voz por el megáfono. ¡Que nadie se mueva! En el patio de servicio estalló el caos inmediatamente. Las furgonetas arrancaron, la gente huía en todas direcciones y, en medio del tumulto, Carlos vio a Ricardo correr hacia la valla trasera con una bolsa en la mano. Instintivamente, arrancó el coche de alquiler y se interpuso en el camino de los malhechores en la puerta. La expresión de reconocimiento en el rostro de Ricardo cuando vio a Carlos bajar del volante
casi compensó todas las dificultades que había pasado. ¿A dónde vas?, preguntó Carlos con calma mortal, mientras el sonido de las sirenas se intensificaba. «Tú», siseó Ricardo, arrojando la bolsa al suelo, y la luz del foco de seguridad brilló sobre los fajos de billetes que se derramaron. Deberías haber sabido que el gran Carlos García no podría resistirse a jugar al detective. En realidad, solo estaba haciendo un pequeño estudio de mercado, respondió Carlos, bloqueando con su cuerpo el camino hacia la valla. No te imaginas lo sorprendido que me quedé al descubrir lo insatisfechos que están algunos de mis empleados. Mientras tanto, las luces azules y rojas parpadeaban cada vez con más intensidad y los coches de policía rodeaban las instalaciones. A lo lejos, Carlos vio cómo esposaban a Juliana y a Miguel, mientras Damián se explicaba acaloradamente a un inspector de rostro severo. «No tienes ni idea de dónde te has metido», siseó Ricardo con voz ronca. «Esto es mucho más grande que tu pequeño concesionario de motos». «¿Quizás te refieres a la banda Cadena Dorada?», intervino Carlos, disfrutando de la sorpresa que cruzó el rostro de Ricardo. «Sí, también lo investigué en la cafetería cuando tuve todos tus papeles. Tus anteriores empleadores estuvieron todos implicados en casos de blanqueo de dinero, trapicheando con motos». Ricardo hizo un movimiento brusco hacia su chaqueta, pero Carlos fue más rápido. De una sola patada le barrió las piernas, y Ricardo cayó al suelo con un golpe sordo, mientras dos policías se abalanzaban inmediatamente sobre él. «¿Señor García?», le interpeló una mujer alta mostrando su placa oficial. «Soy la inspectora Fuentes, agente especial de la Brigada Central de Investigación. Llevamos meses siguiendo a esta banda, y su colaboración de hoy ha sido esencial para desarticularla definitivamente». «¿Así que sabían lo del blanqueo de dinero?», preguntó Carlos, mientras a su alrededor los investigadores procesaban la escena del crimen y confiscaban los vehículos. «Sí», asintió la inspectora Fuentes. «La banda Cadena Dorada lleva años utilizando diferentes empresas de motocicletas como Tapadera. Envían a grupos de personas como Ricardo para establecer el sistema de robo y blanqueo de dinero, y luego desaparecen antes de que alguien sospeche. Sin embargo, no sabíamos dónde iban a actuar la próxima vez hasta que usted alertó a la policía». En ese momento se oyeron gritos desde el almacén. Miguel se resistía a ser esposado y gritaba desesperadamente que Carlos también estaba implicado. «Esto es interesante», comentó en voz baja la inspectora Fuentes, teniendo en cuenta que llevaban meses bajo vigilancia y nada indica que el señor García tenga algo que ver con esto. Miguel se calló entonces y se dio cuenta de que Damián miraba su teléfono con el rostro pálido como la muerte. «Los números de cuenta», murmuró temblando. «¡Está todo ahí!». Los hombres de la inspectora Fuentes ya le estaban quitando el dispositivo y Damián se derrumbó en ese instante. Carlos observó la escena atónito, pero el alivio lo fue invadiendo lentamente. Su concesionario estaba en ruinas, pero al menos sabía quiénes lo habían devorado desde dentro. Y ahora podía estar seguro de que podría empezar de nuevo con borrón y cuenta nueva. «Toda la red», dijo Damián, abatido. «Ricardo prometió que si alguna vez nos pillaban, podría salvarme con esto». «Déjame adivinar», se acercó Carlos con la voz helada. «¿Ricardo te convenció de que yo estaba detrás de todo? ¿Que él solo seguía las órdenes del jefe?». El miserable asentimiento de Damián lo confirmó todo. De golpe, la imagen se hizo clara. El equipo de Ricardo no solo robaba motocicletas, sino que también recopilaba pruebas deliberadamente para culpar a Carlos en caso de ser descubiertos. Cada transacción, cada documento falso, estaba preparado para que el propietario pareciera el culpable en la sombra. «Un truco clásico para estafar al seguro», explicó la inspectora Laura Fuentes, que representaba a la Brigada Central de Investigación. «La banda suele crear un conjunto de documentos con los que pueden acusar al dueño del concesionario si son descubiertos. La mayoría de los propietarios prefieren llegar a un acuerdo con la fiscalía antes que arriesgarse a una larga condena. Pero no contaban con que el propio dueño se infiltrara disfrazado para llegar al fondo del asunto», añadió Carlos, y ahora entendía por qué su infiltración había funcionado tan bien. La banda estaba atenta a la investigación oficial de las autoridades
y ni se les había ocurrido que el propio director de la empresa iniciaría una investigación privada. Juliana fue la última a la que se llevaron esposada a su lado. Había desaparecido de ella la amable actitud de vendedora. En su lugar, irradiaba una fría determinación. ¿Sabe qué es lo más gracioso? Se detuvo un momento. Si no hubiera sido tan maniático con la satisfacción del cliente, mañana por la mañana ya habríamos desaparecido todos de aquí con nuevas identidades. Eso no es gracioso, respondió Carlos en voz baja. Solo es triste. Cuando el último coche de policía se marchó con los delincuentes esposados, Carlos, de pie en el patio de servicio vacío, evaluó la devastación. La inspectora Fuentes se acercó a él con un voluminoso dossier. Necesitaremos su ayuda para determinar qué se llevaron, dijo con rostro serio. Y sepa que la banda podría intentar vengarse, así que podemos ofrecerle protección. No, gracias, espetó Carlos, mientras se le ocurría una idea repentina. Tengo un plan mejor para asegurarme de que nunca más intenten algo así. Sacó su teléfono y buscó el número del Departamento de Relaciones con la Prensa. A la mañana siguiente, toda Andalucía se enteraría de cómo Motos García había ayudado a la Brigada Central de Investigación a desmantelar una importante organización criminal, de modo que la banda no se arriesgaría a intentarlo de nuevo con él. ¿Carlos?, le llamó la inspectora Fuentes antes de dirigirse a su coche. Solo por curiosidad, ¿por qué decidió investigar personalmente en lugar de contratar a profesionales? Carlos levantó la vista hacia el letrero de neón azul del concesionario, que seguía brillando obstinadamente a pesar de lo ocurrido. A veces la única forma de proteger lo que has construido es volver a cómo empezaste, respondió en voz baja. 3 meses después, Motos García bullía de vida con renovada energía. La luz del sol matutino entraba a raudales por los ventanales recién instalados con cristales inteligentes. Esta mejora de seguridad formaba parte de un moderno sistema de protección que elevaba la seguridad del concesionario a un nuevo nivel, pero mantenía un ambiente acogedor. Carlos estaba en el centro de la sala de exposición, observando a una joven pareja admirar una Triumph Street Triple. La mujer sentada en el sillín, el hombre tomando fotos, ambos sonriendo con entusiasmo. Exactamente para esto existía el concesionario. Para el entusiasmo genuino, los tratos justos y el puro placer de conducir una moto. «Señor García», sonó una voz familiar detrás de él. Se giró y vio a Laura Fuentes, que ahora era la jefa del Departamento de Seguridad. Después de la redada, sorprendió a todos que la exagente aceptara la oferta de trabajo y, renunciando a su placa, quisiera revolucionar la seguridad del concesionario en el sector privado. Aquí está la auditoría trimestral actual. Le entregó la tableta con una leve sonrisa. Creo que estará satisfecho. Carlos revisó los informes y asintió con satisfacción. Todas las motos en su sitio, todas las transacciones transparentes, los protocolos funcionando impecablemente. Aún más importante, los índices de satisfacción del cliente habían alcanzado cotas nunca vistas. El programa de seguimiento ha funcionado incluso mejor de lo esperado, continuó Laura, mientras se dirigían hacia el almacén, ahora completamente renovado. Todos los modelos de alta gama tienen un transmisor GPS oculto que solo puede encontrar quien sepa exactamente dónde buscar, y el sistema de autenticación basado en blockchain hace imposible falsificar los documentos de propiedad. En su camino, pasaron junto al taller de servicio, que se parecía más a un laboratorio de alta tecnología que a un garaje tradicional. Todas las herramientas se rastrean digitalmente, cada reparación se documenta en video y todas las piezas se obtienen a través de una cadena de suministro segura. Pero la mejor parte, sonrió Laura, es lo que ocurrió la semana pasada en Sevilla. ¿Recuerda a esos ladrones imitadores que intentaron estafar al concesionario Motos del Sur con el mismo método que intentaron aquí? Bueno, no llegaron muy lejos. Carlos se rió, recordando la noticia que informaba de cómo los ladrones habían caído en medio de una operación encubierta, gracias al nuevo sistema de alarma que él había ayudado a desarrollar entre varios concesionarios. La puerta del almacén se abrió con un suave silbido, revelando hileras ordenadas de motocicletas, todas aseguradas con las cerraduras más modernas.
Sin embargo, Carlos se fijó más en un pequeño grupo que participaba en una sesión de formación introductoria en un rincón del almacén. «Buenos días a todos», les saludó, desviándose de su ruta original para acercarse. Una mezcla de emoción y leve incertidumbre recorrió los rostros nuevos. Eran más que nuevos empleados. Eran los nuevos miembros del programa de reinserción. Como seguramente habrán oído, este concesionario tiene una historia particular, comenzó Carlos, señalando a su alrededor. Hace 3 meses desmantelamos una organización criminal justo en este almacén. No podíamos permitir que eso nos definiera. En lugar de ello, aprendimos de ello. Levantó la mano, señalando las soluciones de seguridad más modernas y las paredes transparentes. Todo lo que ven sirve para proteger nuestro inventario y mantener la confianza de nuestros clientes. Pero el elemento de seguridad más importante no es la cámara ni el rastreador, sino ustedes, los miró seriamente. Los miembros del grupo se irguieron, sintiendo el peso de sus palabras. Todos eran personas cuidadosamente seleccionadas. Querían una oportunidad para llevar una vida honesta y, a pesar de sus errores pasados, había alguien que creía en ellos. «Señor García», habló uno de los jóvenes, llamado Jacobo. Anteriormente lo habían pillado en carreras ilegales y había pasado 6 meses en prisión por participar en ellas. «Gracias por confiar en nosotros». Carlos sonrió alentadoramente, recordando su propia juventud, los errores de los que había aprendido. «La confianza se gana», respondió. «Pero todo el mundo merece una oportunidad para demostrar que es digno de ella». Casi como si estuviera programado, en ese momento se oyó el rugido de un motor en el almacén. Alguien estaba probando un nuevo modelo, y el sonido del motor llenó el espacio de alegría genuina. «Laura», se volvió Carlos hacia su jefa de seguridad, «¿qué te parecería si adelantamos el lanzamiento del proyecto Renacer?» Los ojos de la mujer se abrieron como platos. «¿Se refiere al programa comunitario? Teníamos previsto al menos 1 mes más para eso». «La vida es demasiado corta para posponer las buenas ideas», respondió Carlos, sacando ya su teléfono para enviar un mensaje al equipo directivo. Este proyecto era su pasión personal. Cursos gratuitos de seguridad en moto, oportunidades de tutoría para jóvenes desfavorecidos y colaboración con la policía local para fomentar una conducción legal y responsable en la comunidad. La joven pareja que acababa de estar en la sala de exposición ya se marchaba con las llaves de una Triumph, con esa emoción especial en el rostro que solo produce unirse a la comunidad motera. De eso se trataba Motos García, no solo de vender vehículos, sino de construir relaciones, crear confianza y compartir la pasión por las motos. Por la tarde, la luz del sol proyectaba largas sombras sobre el suelo del almacén, mientras Carlos daba un último paseo por el concesionario. En cada rincón vivía un recuerdo, algunos dolorosos, otros gloriosos, pero juntos habían fortalecido la empresa. La traición recientemente sufrida casi había destruido todo lo que había construido, pero al enfrentarse a la oscuridad, había creado algo aún mejor. «¿Listo para la reunión?», preguntó Laura, mirando su reloj. Carlos asintió, sintiendo una profunda satisfacción. Su concesionario no solo era más seguro, sino también más próspero, más capaz de evolucionar y renovado. La desconfianza había sido reemplazada por la confianza, el miedo por la esperanza. «¿Sabe?», dijo mientras se dirigían a la sala de reuniones, donde su equipo esperaba para discutir los próximos objetivos. «Después de las tormentas más grandes, el cielo está más despejado». Miró a su alrededor, a los empleados antiguos y nuevos, que ahora avanzaban juntos por un camino donde la confianza, la integridad y las segundas oportunidades no eran palabras vacías, sino los cimientos de algo verdaderamente especial.